semana por situaciones adversas no pudimos subir el video de Una Fe 2020, pero para el lunes creemos que está en el sistema y les vamos a mandar la información, porque acuérdense cuál es la misión de ese video. Ese video lo tienen que recibir todas las personas que ustedes lo conocen. Una Fe 2020. Vamos a empezar a bombardear por la internet material bueno, material firme, material que ponga a las personas a pensar, a hacer una auditoría de lo que han creído y cómo lo han creído, porque el Eterno nos ha dicho: no te muevas de esta ciudad, no tengas temor, porque aquí en esta ciudad tengo mucho pueblo mío. En medio de nuestras familias, de nuestros vecindarios, en medio de nuestras zonas de trabajo, hay todavía mucho pueblo de Dios que el Eterno está separando para que conozcan este mensaje. Amén. Recuerden que la enseñanza de la semana pasada se llamaba Una Fe 2020. La comparábamos con visión. Los que saben de visión 2020 es una visión buena. No hay ni miopía ni hipermetropía. O sea, ve bien de cerquita y ve bien de lejos. Eso es una visión 2020, que todo lo ajusta a perfección. Pues la fe es igual. La fe debe ser vista a perfección. Y la semana pasada estuvimos hablando al respecto de ese tema y creo que fue revelador. Al terminar la enseñanza, varias personas, inclusive visitas, me dieron testimonio que nunca les habían presentado ese tipo de fe, o nunca habían meditado acerca de un verdadero concepto de fe, que es obediencia. Y basados en esa enseñanza, habíamos quedado que 3 sábados íbamos a predicar del mismo versículo. ¿Cuál versículo? El de Efesios 4:5. Una fe, un Señor, un bautismo. Ese es el mismo versículo que utilizamos el sábado, hoy, y utilizaremos el próximo sábado. ¿Por qué? El sábado anterior hablamos de una fe. Hoy vamos a hablar de un Señor. Hoy vamos a hablar del único Señor. Y vamos a llamar esta enseñanza el señorío de Yeshua HaMashiach. El señorío de Yeshua HaMashiach. Ese es el nombre de esta enseñanza cuando la suban a la internet. Quise tomar varias versiones acerca del versículo. Las personas que están estudiando la escritura con mayor ahínco y ya bajaron de la internet, por ejemplo, la Eastword, que es la espada electrónica, donde puedes tener varias versiones y puedes hacer comparativos para ver cómo dice este versículo en esta versión, cómo dice este versículo en esta versión y cómo dice en esta. Es bien especial. ¿Por qué? Porque hay versiones que te muestran el mismo versículo con una perspectiva un poquito diferente, pero que cambia el sentido profundo de lo que se quiere decir. Por eso es que nosotros nos damos cuenta de que el nuevo pacto es un midrash, es un comentario muy amplio y bien establecido de todas las profecías que se hablaron en el antiguo pacto. Entonces miren qué tremendo. De todas las versiones que tiene la Eastword en mi computadora, tengo la BIM, tengo la Biblia textual, tengo la Biblia Kadosh, tengo la Pechita, tengo Reina Valera, hay varias versiones de Reina Valera, hay 2 versiones aquí de Reina Valera, hay una de las Sagradas Escrituras que es muy católica, está una traducción nueva, como contemporánea, que es bien interesante también como dice, y hay un Nuevo Testamento Valera, que también tiene una forma de decirlo. Y quiero que analicen el mismo versículo. El versículo que yo les he dado por Reina Valera es simple: un Señor, una fe, un bautismo. Esas son las únicas palabras que están en ese versículo: un Señor, una fe, un bautismo. De ese versículo se pegan muchos movimientos para decir que es solamente un bautismo. Eso lo analizaremos dentro de 8 días.
porque cuando venimos a las raíces hebreas nos damos cuenta que son varios tevilá, o que el tevilá para el pueblo de Dios es una herramienta de uso constante, ¿ok? Pero eso lo veremos la próxima semana. La Biblia dice: hay un solo soberano, una sola fe, una sola inmersión. La versión textual dice: un solo Señor. Escuchen cómo dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La versión K2 dice: y hay un Adón. La palabra Adón es hebreo. Y hay un Adón, una confianza, una inmersión. La Pechita, que es una versión bíblica muy buena, que nos rescata algunos versículos de forma muy especial, dice: pues uno es el Señor. Entonces hace el comparativo, por decir algo, con la textual, que estaba buena. La textual dice: un solo Señor, un solo Señor, un solo Señor. ¿Quiénes viven en esa casa? No, un solo Señor. ¿Quiénes van en el carro? No, un solo Señor, un solo Señor. Pero cuando yo escucho lo que dice la Pechita, dice: pues uno es el Señor. Las personas que tienen el oído educado para la lectura, quiero que no se sientan mal, hermano. Yo los amo mucho, yo los amo, pero por decir algo, hay personas que yo tengo aquí en el auditorio que son bilingües y no pueden captar lo que trato de decirles con ese cambio de palabras. Hay personas que de pronto nunca les gustó leer en la escuela, y para él lo mismo es que le digan: ¿por qué camino cojo? Que ¿por qué camino cojo? ¿Sí lo entienden? No tienen ni diferencia, pero es porque no tienen el oído educado. ¿Por qué camino cojo? O ¿por qué camino cojo? Son dos cosas diferentes. Pero usted... Mire lo que dice la Reina Valera, la versión 60. Un Señor, una fe, un bautismo. La versión esta, que les digo que es una versión nueva: solo hay un Señor. Pone: solo hay un Señor. Me gusta. Palabritas menos, palabritas más, pero hay un sentido profundo en algunas, y especialmente donde dice: pues uno es el Señor. ¿Por qué? Porque tiene identidad con el Chema, la Pechita. La Pechita dice: pues uno es el Señor. Tiene identidad con el Chema. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Tiene sentido acerca de lo que necesitamos entender hoy. Porque la idea que el Eterno pone en mi corazón a través de la enseñanza de hoy es que usted se vaya de este lugar bajo señorío. Si usted, a través de la Escritura y lo que hoy vamos a plantear por la enseñanza, logramos identificar quién es ese único Señor y por qué tiene el título de señorío, que usted se vaya de este lugar bajo el señorío correcto. ¿Quién es el Señor de esta casa? ¿Por qué se demoraron para contestar? ¿Quién es el Señor de esta casa? Yeshua, no el pastor. El Señor de esta casa es Yeshua. Y si a mí me toca bajarme a predicar aquí para darle lugar al Señor, me bajo y predico acá. Pero en esta casa el Señor se llama Yeshua HaMashiach. Él es el Señor y único Señor. Nada puede estar ni siquiera cerquita al nivel de Él. Siempre tenemos que mantener esa perspectiva de entender quién es el Señor de cada casa. ¿Quién es el Señor de tu casa, Milton? Yeshua HaMashiach, el Señor. Yo solamente soy un instrumento del Eterno en mi casa para manifestar su presencia, pero el Señor de mi casa es Yeshua HaMashiach. Y así empezamos todos nosotros
a entender bajo qué señorío estamos, en qué posición nosotros estamos teniendo al eterno y único Redentor de nuestras almas. Recuerden la importancia de entender que fe es obediencia a la fe 2020 y que es un reto el que nosotros establecimos la semana pasada de conocer esta verdad y cómo la exégesis nos mostró dicha profundidad y pudimos concluir la verdad. De la misma manera hoy, por exégesis, vamos a concluir bajo qué señorío te vas a ir de acá. ¿Por qué? Porque si yo me pongo ahorita a hablarles bajo qué señor usted está, de pronto se raja. Porque de pronto usted está ahorita, honestamente, bajo el señor del entretenimiento Copa 2000, Copa América. De pronto ese es su señor en esta semana. Y como ya se va a acabar, viene otro campeonato y de pronto ese es el otro señor de la próxima temporada. Y de pronto si yo me pongo a hacer la evaluación hoy estás bajo cierto señorío. Hay algo que tiene más fuerza en ti que el Señor de los cielos. Entonces, por eso no quiero hacer esa encuesta. Iba a hacer inclusive un ejercicio acá, pero yo dije no. De pronto me meto en camisa de 11 varas y yo soy campeón para meterme en camisa de 11 varas. Pero vámonos a ir mejor para la enseñanza y que al menos usted de aquí se vaya hoy diciendo: hoy me voy bajo el señorío de Yeshua HaMashiach. Él es mi único y verdadero Señor. Amén. Eso es muy importante. Entonces, el versículo que trabajamos durante todas estas semanas es ese Efesios 4:5, pero va de la mano de Mateo 6:33. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos todos estos principios de poder espiritual? Porque hay un anhelo en nosotros y es vivir en bendición. Es vivir en bendición. Y dice Mateo 6:33: busquen primero el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, les serán dadas. Entonces, para que este versículo se cumpla en nuestras vidas, yo tengo que saber cómo es el reino, cómo funciona el reino de Dios. Y el reino de Dios es a través de un Señor, a través de una constitución que se conoce como fe, una emuná, y un sistema de naturalización. Así funciona el reino de los Estados Unidos: un presidente, una constitución y un sistema de naturalización. Un Señor, una fe, un bautismo. Así funcionan los reinos. Esas tres cosas son importantísimas en el reino: el presidente, el rey, el Señor, la ley que estableció la forma de vida de todas las personas, que es la fe, la emuná, y cómo me naturalizo para formar parte de ese reino, cómo soy legal en ese reino. Fuimos llamados a buscar, dice el versículo: busquen primero, busquen. Fuimos llamados a buscar. Usted vino hoy acá a buscar algo. Quizás usted dirá: no, fue que me invitaron. Eso piensa usted. Pero cuando vayamos desarrollando la enseñanza, usted se va a dar cuenta que hay cosas en su vida que usted anhela y quiere, y usted las quiere ver establecidas. En el fondo usted se va a dar cuenta que usted todos los días está buscando algo. Y créame que vino a un lugar donde usted puede encontrarlo. Usted no vino porque le toca, porque yo ya formo parte. Usted vino buscando algo. El Eterno tiene algo para usted y usted debe decir: vine por algo y lo voy a encontrar aquí. A eso vinimos hoy. Levante la mano el que sabe que vino por algo. Eso es bueno. Ahora, el que no la levantó no tenga problema. De pronto en el transcurso de la enseñanza dice: espérate, que yo necesitaba eso. Pero cuando usted sabe qué es lo que necesita, es más fácil. En Colombia dicen: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Cierto? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero en los Estados Unidos mejoraron el dicho.
el que no sabe para dónde va, ya llegó. Cada uno de ustedes en particular y de muy diversas formas y condiciones vino a buscar algo. Por más raro que sea su anhelo y su deseo, créame que hay un Dios que tiene cómo suplir esa rareza en usted. Quizás usted no está buscando lo mismo de la persona que está al lado. Usted está buscando otra cosa y es necesario que usted la encuentre. Porque cuando usted encuentre eso, quizás va a vivir mejor con la persona que tiene al lado. Entonces cada uno tiene que ser consciente de qué es lo que necesita. Sabemos por norma general en las congregaciones que venimos buscando sanidad, venimos buscando shalom, restauración, perdón de pecados, un cambio de vida. Así haya venido como un invitado, las palabras de hoy lo van a llevar a conocer una verdad profunda y usted va a entender que sí necesita algo y que hoy vino por algo. Todos estamos en busca de algo. Si lo entendemos, muy bueno. Si no lo entendemos, de todas maneras tenemos que identificar qué necesitamos. Así lo tengamos en duda, o sea firme, o sea débil, todos tenemos un propósito en esta vida. Hay personas que por su estilo de vida y desarrollo familiar, social, piensan que son un error en la humanidad, que ellos vinieron fue por error, o que ellos no tienen que estar en este planeta y se ven ajenos a este planeta. No, todo ser humano vino a este planeta con un propósito de parte de Dios. El problema está en encontrar ese propósito. Sin ser muy cristianos o conocedores de la Escritura, las mismas circunstancias sociales a nosotros nos enseñan a buscar añadidura. Desde chiquito estamos viendo a nuestros papás trabajando para traer las cositas a la casa. Cuando nosotros empezamos a tener una conciencia, sabemos que algún día vamos a tener que trabajar para empezar a tener nuestras cosas. Y estamos en esa lucha de la búsqueda de la añadidura. Esa añadidura, hermanos, es necesaria para vivir. Nosotros no vamos a vivir vendiendo. ¿Necesitamos la añadidura? ¿Sí o no? Sí. Es un sistema de vida. Es una forma de desarrollo. Necesitar cosas. Dios es perfecto. ¿Qué necesitas? Esa es la pregunta hoy. ¿Qué necesitas? ¿Salud? ¿Un mejor trabajo? ¿Restauración familiar? ¿Un propósito claro para ti y los tuyos? ¿Necesitas compañía? ¿Necesitas palabra sana y que te edifique? ¿Necesitas desarrollar tu ministerio porque sabes que tienes dones espirituales y quieres desarrollar tu ministerio? ¿Qué necesitas? Eso es lo que llamamos añadidura. Y eso es lo que buscamos aquí y en todo lugar donde nosotros vamos. El más maduro en este lugar, que camine en el camino de esta fe y que wow, se conoce la Escritura, también va a decir: vengo a buscar la presencia de Dios. Hay personas que son muy maduras y conocen todo eso, pero vienen acá porque este es el lugar donde como pueblo y como familia buscamos ¿qué? La presencia de Dios, la nube de su gloria, la Shekinah. ¿La podemos encontrar en casa? Sí. ¿La podemos encontrar en el carro? Sí. Pero nunca se percibirá cuando su pueblo lo adora en familia. Nunca se va a desvirtuar el poder que hay cuando tú recibes la palabra en familia. Qué rico es estar agarrado de la mano de la gente que uno ama, de la gente que uno quiere, y saber que todos venimos con un mismo propósito: buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es hermoso. El propósito de estas semanas es cambiar el enfoque de nuestra fe, de nuestra emuná. Si nosotros hacemos un poquito el cambio en cómo percibimos la añadidura o de qué manera la percibimos, créame que nosotros vamos a ver cosas grandes y maravillosas.
Voy a leer el preámbulo de Mateo 6:33, el famoso versículo que dice: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto te será añadido. Cuando yo empiezo a leer desde el versículo 25, ¿saben de qué me doy cuenta? De que el Eterno antes del versículo me está cambiando el enfoque. Miren lo que dice la Escritura: por lo tanto les digo, no se inquieten por sus vidas, qué comerán o qué beberán, o acerca de su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves volando alrededor. Ellas no plantan, ni cosechan, ni guardan comidas en graneros, y aún su Padre Celestial les da de comer. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Puede alguno, por inquietarse, añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué están ansiosos por el vestido? Piensen en los campos del lirio silvestre y cómo crecen ellos, sin trabajar ni hilar. Y aún yo les digo que ni aún el mismo Salomón, en toda su gloria, se vistió tan bellamente como uno de ellos. Y si Yahweh viste así a la hierba del campo, que está hoy y mañana es echada al horno, ¿no los vestirá mucho mejor a ustedes? ¿Qué poca confianza tienen? Así que no estén ansiosos preguntando: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O cómo nos vestiremos? Porque los paganos son los que ponen en su corazón estas cosas. Tu Padre Celestial, que conoce estas cosas, sabe que necesitan de estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo anterior que les dije les será añadido. O sea que para que nos podamos enfocar en el reino de Dios y su justicia, nosotros necesitamos quitar nuestros ojos de la añadidura. Necesitamos tener una confianza, y la confianza se ve en el shalom, una paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de que haya un ejército allá afuera que se levantó en contra de nosotros. Pero hay algo por dentro que me dice: no, espérate, yo sé en lo que tengo que esperar y confiar, tranquilo. Hay algo dentro de ti que sabe que ese ser que te llamó no te va a fallar, porque por algo te llamó, por algo le estás buscando. Entonces, el objetivo es cambiar el enfoque en el versículo y enfocarme por lo que realmente es valioso: el reino y su justicia. Esa es la misión. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos conocer a este Señor, a este que da de comer, al Señor que da salud, al que da el vestido, al que da todo lo que usted necesita conocer a ese Señor. Una cosa es que yo les cuente acerca de las cosas grandiosas que hace el Señor de la esquina, y otra cosa es que usted se vuelva amigo, como yo me hice amigo del Señor de la esquina, y yo vaya y comparta con el Señor de la esquina. Usted puede quedarse en una zona de confort muy cómodo esperando que yo le cuente acerca de las maravillas del Señor de la esquina, o usted tomar acción en su propia vida y decir: yo voy a conocer y me voy a relacionar con el Señor de la esquina de la misma manera que el pastor lo hace. Es una decisión. Yo, feliz, a mí me encanta hablar del Señor de la esquina. Yo voy a seguir aquí hablando, y voy a ir a otros países a seguir hablando del Señor de la esquina, pero es tu decisión si te contentas con que yo te hable del Señor de la esquina, o hoy tú tomas una decisión de estar bajo el señorío de ese Señor y conocerlo. Es tu decisión. Hoy es un momento de decisión. La semana pasada usted ya dijo: bueno, yo ya no voy a seguir caminando por esa fe mística, yo ahora pongo los pies en mi tierra y camino por obediencia, y por esa obediencia lo místico va a venir a mi vida. Es diferente, porque cuando camino en obediencia, espere cosas milagrosas. Cuando camino en obediencia, espere cosas espectaculares. Hoy usted va a entender que ese poder se desata de un Señor, y que es importante estar debajo de ese Señor. Cuando nosotros leemos el famoso Salmo 91, y los dos primeros versículos de ese salmo
Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la pregunta que yo me hago, o me la hice porque el Eterno me inquietó hace 15 días con esto: ¿si estamos bajo la sombra del Altísimo o estamos bajo la sombra de otro? De pronto nos enseñaron a estar bajo la sombra de otros, y quizás usted tenga la idea de estar bajo la sombra de su pastor. Error graso. Usted tiene que estar bajo la sombra de aquel que dio su vida en el madero por rescate a su alma. Ese es el Señor de su vida, no el pastor, no el mentor, no el guía espiritual, nadie, ni su jefe, ni su esposo, ni su esposa. Usted está bajo el abrigo del Altísimo. Para que usted pueda vivir la bendición del Salmo 91, usted tiene que estar bajo el abrigo del Altísimo, no bajo el abrigo de una institución, no bajo el abrigo de un hombre, no bajo el abrigo de la sociedad, no bajo el abrigo del mundo. Usted tiene que estar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Para qué? Para que se cumpla todo el Salmo 91. ¿Por qué no se cumple el Salmo 91? Porque estoy bajo un abrigo equivocado. Estoy metiéndome bajo un ala equivocada. Hay que averiguar cuál es esa ala. Cada uno de pronto tiene un ala diferente, pero tenemos que averiguarlo. Pastor, es que yo no conozco a ese Señor. Pues hoy se lo voy a presentar. ¿Quién es este Señor? ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es? Para conocer quién es este Señor, la Escritura nos va a guiar. La Escritura nos dice unos versículos tan potentes y tan impresionantes para que yo me pueda enfocar de forma correcta en el conocimiento de ese Señor. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dice Yahweh: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. ¿En qué nos debemos deleitar? En entenderlo y conocerlo. Usted no se debe deleitar en nada más. No, es que, pues sí, yo voy a la iglesia y todo, pero yo soy muy bendecido. Tengo un poco de plata. No, yo no necesito ir a la iglesia porque usted viera la presencia del Eterno en mi casa. Yo tengo allá un piano y yo empiezo a adorar, y esa presencia yo no la sentí en ninguna iglesia. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza, sino alábese en esto el que haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh. Miren lo que dice Proverbios 2, del 1 al 9. Hay mucha palabra hoy, pero ¿qué es lo que más nos va a alimentar a nosotros? La palabra. Yo les puedo hablar muy bueno, pero mi palabra no tiene poder. La palabra del Eterno tiene poder. Miren lo que dice Proverbios 2, del 1 al 9. Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si lo procuras como a la plata y la rebuscas como al tesoro escondido, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Yahweh da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Él atesora al acierto, para los hombres rectos, es escudo al que anda en integridad. Es el que guarda las sendas de la justicia y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino.
todo secreto de la bendición está en conocerlo a Él, en deleitarnos en lo que Él es y lo que Él ha dicho y Él ha establecido. Si yo me deleito en eso, más que en el oro y en la plata, más que en la añadidura y en el trabajo, más que en la angustia del quehacer día a día, si yo me deleito en Él y en sus cosas, voy a conocer verdaderamente de dónde procede todo bienestar del Eterno. Isaías 45, 5 y 6 nos ayuda. Son 46 versículos, pero yo solamente saqué 3 que me hablan de la sabiduría del Eterno. Después le mando el documento donde están los otros 43. Isaías 45, 5 y 6. Yo soy Yahweh y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido, aunque no me conoces, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro fuera de mí. Yo Yahweh y no hay otro fuera de mí. Entonces cuando leía en la pechita, uno es el Señor, uno es el Señor, toma sentido. ¿Por qué? Dígale al de lado, no hay otro. No hay otro. No tiene que estar claro. Ahora, es importante que cuando yo leo los versículos tengo que entender algo. Lo que les acabé de leer en esos 3 versículos, todo es Tanakh, Antiguo Pacto, Jeremías, Proverbios e Isaías, Tanakh. Y en el Tanakh, en la parte donde dice el tetragramatón, el Hameforash, Yad, Hei, Va, Hei, Yad, Hei, Va, Hei, el tetragramatón, Yad, Hei, Va, Hei, en ese antiguo pacto, el Tanakh, cuando fue traducido al griego, cambiaron esas 4 letras por la palabra griega Kurios. Kurios, que significa Señor. Entonces usted normalmente en una Biblia Reina Valera dice: yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay Dios, yo te ciño. Entonces dice al final que no hay otro fuera de mí, yo el Señor y no hay otro. ¿Por qué? Porque en griego Yad, Hei, Vav, Hei fue cambiado por la palabra Kurios. Ahora, sería bueno ir a la Strong y preguntarle al diccionario Strong qué quiere decir Kurios, porque Kurios tiene varios significados y es la palabra 2962 en la Strong. ¿Qué quiere decir Kurios? Supremacía, suprema autoridad. Tiene representación de título como Dios, Señor y Maestro. O sea que cuando está diciéndose esa frase, no necesariamente tiene que decir Señor. Puede decir suprema autoridad, puede decir Dios. No necesariamente Señor. Porque Señor, créame que hay muchos señores, pero solamente hay un Yahweh. Hay muchos señores, pero solamente hay un Yahweh. El tetragramatón, el Hameforash, el nombre inadvertido de Dios, ese nombre es único. Pero al traducirlo para que las nuevas lenguas lo entendieran, le pusieron Kurios, Señor. Y es necesario que eso lo tengamos claro, porque ahorita nos vamos a ir para el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Y si no tenemos eso claro, en el nuevo pacto sí que nos vamos a perder. Pero cuando lo tenemos claro, sabemos quién es el Señor del que habla el nuevo pacto. Este conocimiento estaba establecido en un judío, que nosotros lo hablamos aquí como colombianos, como latinos, como venezolanos, como mexicanos, eso es una cosa. Pero cuando este conocimiento lo presenta un judío, la cosa cambia. ¿Por qué? Vamos a escucharlo de boca de un judío. Y vamos a conocer primero quién era este judío.
En Hechos 22 del 1 al 3. En Hechos 22 del 1 al 3 dice: hermanos, varones, hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, estoy leyendo textualmente Hechos 22 del 1 al 3. Escuchen bien. Varones, hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Quién se estaba presentando? Rab Shaul. Muy bien. Esa es la presentación de Rab Shaul, el rabino Shaul, que lo conocemos en español como Pablo. Era un rabino judío que hablaba hebreo y que había crecido entre toda esa población en Jerusalén a los pies de uno de los maestros más elevados de la época, Gamaliel. ¿Y hablaba en lengua qué? Él no decía curios, él hablaba en lengua hebrea. ¿Por qué quiero resaltar la persona de Rab Shaul? Por las características de conocimiento que él poseía. No era cualquiera del vulgo, y este sí tenía respaldo de los intelectuales de la época para catalogarlo hoy como un fariseo, conocedor y guardador de la Torá en su máxima expresión. Rab Shaul guardaba la Torá en su máxima expresión, y lo hemos conocido en las diferentes enseñanzas y estudios que hemos hecho de él. Era un hombre cabal a la Torá. Este judío, testificando de este curios, expresa: cuando nosotros leemos los pasajes de Pablo en nuestra lengua, nos lo tradujeron al griego, pero él hablaba en lengua hebrea. La escritura dice que él hablaba en lengua hebrea, y dice en el versículo 26, capítulo 26, 14 y 15, este fariseo, que cuando yo leo me dice que es curios, pero cuando él hablaba en lengua hebrea no estaba diciendo curios. Dice Hechos 26, 14 y 15: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Está contando en el momento que iba a caballo con todos esos hombres hacia Damasco. ¿A qué? A capturar cristianos. Y se le apareció un resplandor en el cielo y él fue tumbado del caballo. En ese momento él está expresando lo que vivió. Entonces vamos a mirar otra cosa. Dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. O sea que la voz que le habló era en lengua. Esa voz habló en lengua hebrea. Entonces miren, es que es un enredo esto, que hasta yo mismo me frustro. Y habló en lengua hebrea: Saulo, Saulo. ¿Sí entienden el enredo? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Shaul, Shaul. ¿Ven lo delicado que es no hacer los cambios correctamente en el entendimiento del mensaje? Como la gente de migración: por favor, muéstrame tu pasaporte. Y yo le contesto: este es mi pasaporte. Él me dice: ¿tú hablas inglés? Y le digo yo: ¿y qué es lo que estamos hablando tú? O sabemos el idioma o no lo sabemos, pero si entendemos que esa voz estaba hablando en hebreo, no estaba diciendo Saulo, Saulo, estaba diciendo Shaul, Shaul.
¿por qué me persigues? En hebreo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿En qué lengua le estaría contestando Pablo? ¿Quién eres? Señor. ¿Cómo diría Pablo en hebreo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adón? ¿Quién eres, Adón? Él no se atrevía a decir Yahé Bajé. Había una voz que le hablaba en hebreo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y él le contesta, en hebreo lógicamente, ¿quién eres, Adón? Señor, ¿quién eres, Adón? ¿O quién eres, Adonai, Señor mío? ¿Por qué? Porque un judío no pronuncia la palabra Adón o Adonai a nadie sino a Dios. ¿Quién eres, Adonai? ¿Quién eres, Adón? Identifícate, mi Señor. Y él le dijo, yo soy Jesús. ¿Qué enredo esto? Ani Yeshua Hamashiach. Ani. Yo soy Yeshua. Yo soy Yeshua a quien tú persigues. Entonces, ¿qué era lo que quería que usted notara con esta parte de este pasaje? Que cuando hacemos el estudio tenemos que hacerlo en el pensamiento, la lengua y la cultura correcta para identificar las palabras claves que se estaban diciendo ahí y no hacer una traspolación de los términos, porque si hacemos la traspolación no entendemos qué es lo que está pasando. Esa voz del cielo que le habló en hebreo le dijo, Ani Yeshua, yo soy Yeshua. La voz que contestó en el cielo le dijo, yo soy Yeshua. Muy importante ese principio. ¿Quién eres, Adón? ¿Quién eres, Adonai? Yo soy Yeshua a quien tú persigues. Dejémoslo hasta ahí esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la voz que le habló era la voz de Yeshua, el Redentor y el Salvador. Dejemos a Yeshua aquí y miremos la historia desde otra perspectiva para luego hacer una conclusión. Ya sé que la voz que habla del cielo a Pablo era Yeshua. Ahora necesito utilizar la escritura para que la escritura me diga quién es Yeshua. Ya sabemos por lo que Pablo averiguó, Shaul, Rab Shaul, quién era la voz que le hablaba en hebreo en el cielo. Dijo, yo soy Yeshua. Ahora yo me voy para acá y voy a utilizar otro recurso de la escritura porque quiero saber quién es ese famoso Yeshua. Vamos a averiguar quién es Yeshua. El Señor Yeshua no se encuentra en el Tanakh, en el Antiguo Pacto. Ese nombre como tal no se encuentra allí. Y por amor a las visitas es necesario que yo les muestre lo que dice el Tanakh, el Antiguo Pacto, acerca de ese Señor, de ese Curios, para que pueda tomar una decisión de la voz que habló aquí a Rab Shaul y le dijo, yo soy Yeshua. Vamos a ir al Tanakh y a través de la escritura para identificar quién es este Yeshua. Proverbios 34. Proverbios 34. Miren qué hermoso versículo. Lo voy a leer de la versión textual. La versión textual es muy buena porque es una versión que hace muy pocos años salió para apoyar los procesos correctivos que se dieron por los documentos Qumran. Aunque no le han puesto el nombre de Yeshua, ponen todavía Jesús. Hay muchos versículos con una buena interpretación de los documentos de Qumran. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes?
Vamos a preguntarle al Tanaj, ¿quién es ese que bajó del cielo y que subió al cielo? Vamos a preguntar. Dice, ¿quién subió a los cielos y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños y ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿A qué pregunta tan interesante? Y nos la hace el Tanaj, Proverbios. Apocalipsis 19:13 nos dice otra cosita. Dice Apocalipsis 19:13, estaba vestido con una vestidura rociada de sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Oído, amados siervos, amados hermanos, miren lo hermoso. Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido con una vestidura rociada de sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. ¿Dónde confirmo yo Apocalipsis 19:13? Juan 1:1. A mí me dice quién es el Verbo de Dios. Y lo saqué de la pechita. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo no les voy a dar conclusiones porque yo quiero que usted solito saque sus conclusiones. Apocalipsis 21, 6 y 7. Y me dijo, yo soy el Aleph y la Tau, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de las fuentes de aguas vivas. Y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. Y él será su Dios, y yo seré su Dios, y él será mío. Mire la connotación de lo que está diciendo, porque Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Yeshua. Entendamos que Apocalipsis es la revelación de Yeshua, Jesucristo. Él se reveló a Juan para que la humanidad le conociera. Y ese Yeshua está diciendo en Apocalipsis 21, 6 y 7, yo soy el Aleph y la Tau. Pero claro, como lo ponen en español, el principio y el fin, error. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. Jesús está diciendo, yo seré su Dios, y él será mío. Ahora, si usted está ya pensando que entonces el Padre Celestial se va a convertir en su abuelo, ahí sí está usted bien perdido. Sí, porque entonces tratamos de defender las posturas que traemos. Ah, bueno, entonces en ese momento el Padre Eterno se convierte en mi abuelo. Zacarías 14:9. La Biblia textual nos dice en Zacarías 14:9, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. ¿Quién será el rey? Yahweh. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Zacarías 14:9. La palabra profética que se establece ahí dice, Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Yahweh va a reinar para siempre. Yahweh va a reinar para siempre. Y termino con Lucas 1:33. Yahweh va a reinar para siempre. Y dice Lucas 1:33, y reinaré sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿cuántos van a reinar? El Señor, el Dios poderoso, nuestro Redentor y Salvador, que reinará eternamente, nuestro único soberano Dios, creador del universo, es Yeshua. Porque no van a haber dos reyes, porque no hay dos señores, porque no hay dos principados, sino que ese que ha tomado forma humana y que salió desde la eternidad de diferentes formas, está saliendo como redentor en esta última etapa del plan divino para salvar a su pueblo. Y cuando Él haga esa ejecución de salvación, Él se levantará como el único Dios verdadero y todos seremos sus hijos. Yeshua es el Padre eterno. Para muchos puede haber un choque en su mente, porque quizás nunca había viajado por estos versículos donde Él mismo declaraba que Él era el Padre, que Él era Dios mismo hecho carne, donde Él mismo se manifestaba como Padre de la humanidad. Ese Yeshua, ese Redentor, ese Salvador, como único Rey, Señor y Soberano, es el Dios eterno llamado Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros damos paso en nuestra mente a darle lugar al único y verdadero Señor de nuestras almas, al único y verdadero Rey del universo, por quien y en quién y para quién fueron creadas todas las cosas, nosotros entramos bajo el verdadero señorío. Mientras que nosotros no hayamos podido recibir esta revelación, el señorío de Dios en tu vida es parcial. Está tu cuerpo bajo la mitad de la sombrilla, te medio mojas o te medio secas, pero vives a medias. Pero cuando tú te metes bajo toda la cobertura de Dios, reconociendo que Yeshua es Yahweh, reconociendo que el Redentor eterno es tu Dios creador del universo, tú entras bajo la cobertura completa del Dios del cielo. Es algo importante que nosotros debemos resaltar en esta hora. El Señor de la Biblia es solo uno, y es Yeshua quien aseguró a los que en Él creyeron que Él era Yahweh. Si nosotros podemos entender en esta tarde que ese Dios creador del universo es tu Redentor, porque no hay otro Dios que salve, porque no hay otro Dios que redima, tú entras bajo el señorío de Dios. ¿Y por qué necesitamos el señorío de Dios? Porque bajo el señorío de Dios es que vendrá la libertad, la restauración, la sanidad, el bienestar y la bendición. Si nosotros no podemos reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas, créanme que toda nuestra bendición va a estar anclada. Vamos a recibir los beneficios de Dios a cuentagotas, a poco, a poquitos, pero el Eterno quiere abrir sus manos de bendición porque usted ha entrado bajo el señorío de Dios. Y para nosotros entrar bajo el señorío de Dios se deben cumplir los principios de orden, de obediencia, de compromiso con el Eterno, porque Él no le va a entregar su bendición al que no forma parte de su reino y lo vea Él de la forma correcta. Solamente cuando vemos a Dios como el único Señor y Redentor de nuestras vidas es que Él nos va a entregar la bendición, porque la vamos a administrar con temor al Eterno. Él no va a entregar su bendición cuando nosotros no estamos capacitados para hacerla rendir, para cuidarla y para multiplicarla. ¿O usted le daría a su hijo $1.000.000 para que se los gaste en vicio, en rumba, en ropa, en carros, en motos? Usted le da $1.000.000 a su hijo, o le da una buena inversión a su hijo, porque usted vio en su hijo un hombre responsable, una mujer responsable, que ese millón lo va a convertir en poco tiempo en $1.100.000 y luego en $1.200.000.
y todo lo que consigue, Él va a hacer prosperar a otros, porque la bendición del Eterno es para que todos prosperemos alrededor. La bendición del Eterno no es individual. Él quiere un pueblo bendecido, Él quiere un pueblo que camine en toda la plenitud de lo que Él quiere dar. Yo le clamo al eterno Dios en este momento para que se pare hoy en este lugar como Señor de este ministerio. Yo le clamo al Dios del cielo, aquel que derramó su sangre en el madero, para que Él tome un lugar en esta plataforma como Señor de nosotros. Y yo le pido al Eterno que por el Ruach HaKodesh Él reciba a su pueblo en señorío. Yo le voy a pedir a donde usted está que se ponga de pie. Póngame la canción que le pedí a hermana Marlene, y vamos a cantar esa canción entendiendo el señorío de Dios. Y luego vamos a orar para que ese Señor sane, restaure, salve, limpie, purifique, dé fuerza, poder para que nos cambie. Amén. Padre celestial y glorioso, te pedimos de manera muy especial, mi Dios, que tomes hoy tu posición de señorío sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre nuestro ministerio, Padre eterno. Hoy necesitamos salir de este lugar clamando tu señorío sobre nuestras vidas, que tú eres el único Dios, Rey soberano de nuestro ser, y que solamente en ti podemos confiar a plenitud de que tú nos entregarás tu cuidado y tu bendición preciosa, Padre. Envuélvenos en tu señorío, envuélvenos en tu grandeza, envuélvenos en la nube de tu gloria Shekinah. Yo me bajo a este lugar, Padre eterno, pidiéndote y suplicándote que tú te montes, Señor, en esta plataforma como soberano y Rey de esta casa y de cada una de las casas, de los hogares aquí representados, Padre eterno, y que nos concedas hoy recibir tu cobertura, recibir tu cuidado, recibir tu amor, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Aleluya, aleluya.